Listo, ya está grabando. Entonces, este documento, vamos a aprender entonces, vamos a hacer un repaso rápido, porque no me interesa, como les digo. Vamos a utilizar un cilindro de simple efecto, ¿sí? Simple efecto porque el retorno lo hace por medio del resorte. Ahora, ¿qué válvulas tengo yo? Entonces ustedes van allá a las válvulas ¿y qué? Y entonces aquí les aparecen y las válvulas, si usted se pone encima, ellas tienen nombre, vea. ¿Sí? Entonces se dicen que son válvulas de 2 vías, son válvulas de 3, pues justamente por el nivel de conexiones que tienen, ¿sí? Esta es una válvula de 5 orificios con 2 conmutaciones. Entonces por eso se le llama una válvula 5-2. ¿Sí? Esta será una válvula 2-2. Esta será una válvula 3-2. Cuenta el número de orificios. ¿Están viendo mi mouse? Sí, profe. Sí, señor. Listos. Entonces, si ven mi mouse, vea, dice aquí un orificio, 2 orificios, 3 orificios. Y como les decía, los números, la numeración es importante. El 1 siempre es presión. El 2 siempre es salida, igual que el número 4. Los pares son salidas. Los impares 3 y 5 son desfogues. El 1 es la entrada. Solo hay una entrada. Entonces, si yo voy a utilizar un cilindro de simple efecto como esta, ¿qué tipo de válvula usaría si solo tiene una entrada este cilindro? A 3-2. Utilizaría una 3-2, correcto. ¿Por qué no puedo utilizar una 2-2? ¿Por qué no puedo usar esta? ¿Quién me dice? Siempre va a estar activa, ¿no? No, señor. Yo Por no lo que puedo no tiene desfogue, ¿no? porque no tiene desfogue, correcto. Este punto de acá lo que me indica es que esto es un tapón, esta salida no tiene desfogue, de diferencia a esta válvula de acá que tiene la entrada aquí cuando conmuta por la parte izquierda, la flecha va para arriba, vea, entra. Y aquí la flecha va para abajo porque desfoga por el 2, desfoga por el 3, orificio 3. ¿Puedo ponerle yo una válvula 5-2 a ese cilindro? No, señor. No voy a poder, ¿sí? Entonces, o sí puedo, no, sí puedo, pero siempre y cuando yo le ponga un tapón aquí a la entrada. Entonces ahí yo convertí una válvula que es una 5-2, la convierto en una 3, se puede decir como una 3-2, ¿sí? Pero entonces la 5-2 se utiliza para cilindros de doble efecto, ¿sí? Como este de acá, ahí sí, ahora se me perdió acá. Cilindro de doble efecto, válvula 5-2. Cilindro de simple efecto, válvula 3-2. Esta no me sirve a menos de que usted quiera bloquear el vástago, porque no va a tener desfogue. Listo, entonces ya con esa ya quedamos ahí, listo. Entonces voy a utilizar un simple efecto, entonces voy a utilizar esta válvula de acá. Sigo rápido con el repaso. Entonces, siempre conecto la presión en 1 y como les dije, pues como vamos a hacerlo muy parecido al banco, yo necesito ir y buscar mi unidad de mantenimiento. ¿Dónde está la unidad de mantenimiento? Ahora me perdí. ¿Alguien la encuentra? Voy a ir poniendo, ya la encontré. Aquí está. ¿Sí? Que puede ser representada por este o puede ser representada por este de acá. ¿Sí? Ambas digamos que son lo mismo. Sino que es que acá me está diciendo los 3 elementos que me componen a mí una unidad de mantenimiento, que cuáles son, vea, el lubricador, ¿sí? El manómetro, el de presión y el regulador. Entonces, falta aquí no está el secador, ¿sí? Que es el filtro.
me falta el filtro, pero sí está el lubricador y está el regulador, ¿sí? Entonces me falta el filtro. Esos son los tres componentes que componen una unidad de mantenimiento. Entonces, listo, ya conecté la presión ahí. Y para que no le moleste FluidSim, póngale un silenciador. Listo, ya lo tengo ahí. Ahora, los vástagos no solo tienen dos posiciones, que siempre nosotros queramos ver el posicionamiento máximo y mínimo es otra cosa, pero yo le puedo poner posiciones en cualquier punto, los que yo quiera. Entonces en este caso yo le voy a poner S0 la marca inicial, S1 la marca final, y le digo que va desde 100 hasta 100. Bueno, es de 50 porque aquí el cilindro va hasta 50. Pero si yo quisiera ponerle un S2 que estuviera en la mitad del vástago, también lo puedo hacer ahí mismo, ¿sí? Y voy a tener entonces, vea, 3 indicadores. ¿Listo? Y esos, pues usted ya verá cuáles utiliza. En el caso de las válvulas hay accionamientos de todos tipos. Pero los que yo voy a utilizar para PLC necesito accionamientos de tipo eléctrico, ¿sí? Estos son de tipo neumático. Este sería accionamiento o neumático o eléctrico. Este Profe, sería ahí esa pestaña no se está viendo bien. ¿no? O A sea, ver. cuando despliega Sí, ya voy entonces a compartir toda la pantalla. Ahí ya la ven, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Listo. Entonces, accionamientos hay de todo tipo y yo le puedo poner pilotado y con retorno de este lado o solo pilotado y con retorno también al otro lado o doblemente pilotado, ¿sí? Eso ya depende de lo que uno vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces, en mi caso, por ejemplo, para el ejercicio de ahorita vamos a poner retorno por muelle. Y yo aquí puedo crear la válvula que esté necesitando, ¿sí? Que serían válvulas con este tipo o conexiones con desfogue de una o conexiones que sean con tapón, ¿sí? Por ejemplo, una 5-3 o una 3-3. Entonces yo le pongo una posición en el medio. A ver, voy a crearla para no dañar esta. Aquí, voy a meter esta. Entonces, yo poner aquí con bloqueo, ¿sí? Y ahí creo entonces una válvula 5-3, porque tiene 5 orificios, 3 posiciones. Y aparte de eso, hay una posición que siempre es la posición inicial. Esa posición inicial, por ejemplo, para esta válvula ahorita yo tengo que ponerle doble retorno, no importa el accionamiento que yo vaya a ponerle, por una razón, porque la posición inicial es la central, donde están bloqueadas todas las entradas y las salidas. Pero en el caso de esta válvula se conoce como normalmente que abierta o cerrada, la 3.2 que yo tengo acá. Normalmente cerrada. Normalmente cerrada, sí señor, muy bien, porque la posición inicial se encuentra bloqueada la entrada. Es normal, sí, normalmente cerrada. ¿Listo? Entonces, esos, digamos, son criterios que uno tiene que tener en cuenta pues cuando uno va a diseñar sistemas tanto neumáticos como electroneumáticos. Bueno, ahora sí, entonces vamos a trabajar con el PLC rápidamente. Entonces saque el grabset. ¿Listo? Y al grabset entonces le vamos a poner un pulsador, yo porque estoy mirando en neumática, en componentes eléctricos. Entonces vamos a ponerle un pulsador, ¿sí? Generalmente los botones de start, los botones de stop, ¿sí? Todos son botones, ¿sí? Cosa que usted los oprime una sola vez. El paro de emergencia siempre es un interruptor normalmente cerrado, ¿sí? Porque la idea es que usted conecte el paro de emergencia en serie al elemento, por ejemplo, cuando los sistemas no son controlados, usted presiona
y le desconecta de una vez toda la energía. ¿Listo? Entonces esto es un paro de emergencia. Listo. Bueno, entonces ahí ya tengo esto. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí a la salida? Como aquí solo tengo un accionamiento pilotado, entonces aquí lo voy a poner en Z1, ¿sí? Pero en realidad, cuando las válvulas son muy grandes, porque es que pues, las válvulas que nosotros estamos manejando en la universidad son válvulas pequeñas, ¿sí? Esas válvulas, pero digamos que en la industria uno encuentra válvulas mucho más grandes. Entonces, para ese caso, hay que revisar el consumo de corriente que tiene la válvula, ¿sí? Si el consumo de corriente que tiene mi válvula es muy grande, por así decirlo, entonces acuérdense que este accionamiento, este piloto, es controlado por un solenoide que yo tengo en este momento acá. Lo acabo de llamar Z1. Entonces yo tengo que hacer una conexión. Esa conexión viene entre 0 y 24. Listo. Y lo que uno hace en el PLC es que en el PLC conecta es un relevo, ¿sí? Y ese relevo me activa entonces la válvula. ¿Para qué? Pues para que no tenga yo el problema de que vaya a quemar, digamos, la salida o vaya a dañar el PLC, ¿sí? Entonces, para este caso yo colocaría este relevo. Los relevos generalmente se denotan con la letra K, ¿sí? Entonces, K1. Y por lo tanto, este contacto pertenece a K1. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sucede entonces? Digamos, en el caso de los motores, yo tengo que colocar algo que se conocen como contactores. Los contactores se denotan con la letra C, ¿sí? Y si fuera un motor, entonces yo conecto este contacto acá de C, que es el contacto, digamos, abierto del contactor 1. Y suponiendo que esto fuera un motor, aunque ahorita no lo es, ¿sí? Entonces cuando yo conecte aquí abajo, a usted le aparece, vea, le aparece un diagrama. Ese diagrama, ¿qué me quiere decir? Me está diciendo, vea, hay un contacto abierto de C1 sobre la rama 3. Y si usted mira en la rama 3, ahí hay un contacto de C1. ¿Sí? Así se lee este. Como este no es el caso de que no es un motor, pues yo no le voy a poner un contactor, ¿sí? Se lo digo es para que no ponga C así abiertamente, sino sepa que C tiene que ver con un contactor. Entonces en este caso el relevo, y yo conecto el contacto del relevo acá. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces voy a terminar aquí mis conexiones. Ahora, intenten ser un poco organizados cuando uno está haciendo conexiones. Si veía yo allá en los parciales que estas líneas iban encima de otros elementos, así a diestra y siniestra, no. O sea, hay que mirar ahí qué conecto. Esta es la hice mal conexión acá. Listo. Entonces voy a conectar este acá. Voy a conectar este acá. Listo. Este no lo necesito. Entonces, estas ramas son importantes porque a mí me ayudan a leer mi diagrama, porque en realidad o yo les soy sincero, yo he tenido que hacer muchos diagramas de conexión eléctrica y pues utilizo FluidSim como simulador para ver que mi sistema funciona antes de ir a comprar las cosas. Pero en realidad al final es el que le ayuda a uno con el plano, ¿sí? Que ustedes van leyendo como yo les digo. Entonces en este caso, vea, este K que yo tengo acá, rama número 3, y me dice que tiene un contacto abierto de cada uno en la rama número 4, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces ahí uno lo va leyendo. Bueno,
Entonces, este lo paso para acá, este lo paso para acá. Este se me corrió, no importa. Ya, arreglado ahí. Voy a continuar. Entonces vamos a darles nombre a esto. Voy a ponerle S0, que generalmente así siempre se denota la entrada, paro de emergencia. ¿Y qué me queda? Me queda colocar los finales de carrera, ¿sí? Esos finales de carrera, entonces, depende de los que uno necesite. Industrialmente, los finales de carrera vienen con contacto conmutado, ¿sí? Pero no es que vengan un contacto así como el que estoy sacando aquí, sino vienen un contacto abierto y un contacto cerrado, ¿sí? Industrialmente, los finales de carrera que uno consigue. Si uno quiere hacer el contacto conmutado, pues usted conecta estos dos y ya creó un contacto conmutado, ¿sí? Porque este se convierte en su común y los dos de arriba le dan el abierto y el cerrado, ¿sí? Entonces usted decide cuál va a utilizar de esos dos contactos. Generalmente uno utiliza el contacto que es abierto. Los contactos cerrados normalmente se utilizan cuando usted va a bloquear la señal o quiere cortarle la corriente a un elemento que no es controlado. Entonces yo voy a conectar este acá. Voy a conectar este acá. Listo. Eso es. Mejor démosle la vuelta a esto. Y de una vez pues póngale también la marca. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo fue que le pusimos acá? No me acuerdo. Aquí, puse C0. Entonces me va a tocar cambiar este acá. Este no puede ser S0. Voy a decirle ST, de Start. Listo. Girar. Listo. Entonces, a este de acá le voy a poner S0 para indicar que es la posición inicial del cilindro, y esta que va a ser S1. Listo. Listo, ahí ya me quedo. Entonces lo mismo coloco acá. Ahora me toca ponerle otra variable porque estas variables son las del PLC. Entonces A0 y A1, ¿no? A0 y A1. ¿Qué salidas voy a tener? Voy a tener esta salida de acá, y van a poner dos indicadores luminosos. Entonces un indicador luminoso acá, otro indicador luminoso ahí abajo. Pongamos este acá y pongamos este acá. Listos. Listo, muchachos. A uno de ellos le va a cambiar el color. Listo. Entonces, me queda es poner las salidas. Entonces, las salidas, generalmente, todo lo que son pilotos, salidas de pilotadas, van denotados con la letra Y. Por eso es que yo siempre le pongo la Y. Y las lámparas o indicadores luminosos vienen denotados con la letra L. Listo. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo todo mi sistema. Ahora sí, ya que hicimos pues toda la construcción, esto es lo primero que uno tiene que hacer, ¿sí? La construcción, digamos, eléctrica y neumática de mi sistema. Ahora sí yo puedo entrar a programar, antes no. Bueno. Entonces esta vez vamos a utilizar del GraphSet, pues lo que no habíamos visto las clases pasadas, ¿sí? Que es los pasos para hacer macroetapas. Entonces voy a poner aquí ahorita este acá,
Y esta la voy a devolver. Aquí entonces le voy a poner, esta es una etapa inicial, acuérdese que inicial solo puede haber una. La voy a marcar con el número 0, siempre la etapa inicial se marca con el número 0. Y a esta le voy a poner, no le voy a poner 10. Vamos a buscar primero el paso macroetapa. Y el paso macroetapa le voy a poner el 1. Y van a ver que ahí me aparece, dice M1. Listo. Ahora, doble clic acá. Dentro de las variables le voy a decir que esté el pulsador y aquí le voy a decir que no esté el pulsador. ¿Sí? Listo. Aquí lo puse mal. Acuérdense que no es ahí, sino me tiene que quedar del lado derecho. Eso, listos. Entonces, aquí ya tengo el botón de Start. ¿Para qué funcionan las macroetapas? Lo hemos dicho, las macroetapas me sirven a mí para lanzar diferentes programas. Entonces, en el caso de lo que les pido el favor que ustedes lean sobre la gema, ¿sí? Guía Gema me dice a mí que tengo que hacer programas de automático y manual, ¿sí? El de automático es pues para que funcione la máquina y el manual es para verificación y mantenimiento. Porque qué tal haya un problema donde un vástago no esté saliendo, entonces yo nomás voy, activo mi programa manual y luego hago que el cilindro salga. Y si el cilindro no sale, quiere decir que está fallando. ¿Sí? Entonces, para eso se hacen ese tipo de programas. ¿Listo? Entonces, ese diría es uno de los usos que yo puedo darle a la macroetapa. Yo puedo crear diferentes programas pues para que se vayan desarrollando de acuerdo al modo que yo necesite hacer. Y si necesito hacer pues un modo automático manual, no más sería utilizar o dependiendo de lo que usted necesite o quiera hacer, una divergencia OR o una divergencia AND. Entonces, cuando ya crea aquí esta macroetapa, hay que enlazarla. ¿Cómo la enlazo? Entonces vamos a poner aquí 3 etapas. Estas 3 etapas yo voy a poner aquí sus transiciones respectivas. Listo. Y para poderlas enlazar, usted tiene que siempre generar una entrada. Esta sería la entrada de la macro y una salida de la macro. ¿Sí? Ahora, entrada y salida de quién? Porque usted puede tener varias macros. Entonces yo colocaría acá entrada del número 1, ¿sí? Salida del número 1. Y esta macro que yo nombré 1 es como si fuera la etapa 10. Eso quiere decir, vamos a agregar otra etapa porque pues para poder el ejercicio necesito 2 acciones, la de entrar y la de salir. Entonces pongo mi transición. Entonces, todas las etapas que vienen internas, yo las voy a empezar a llamar 11, esta será 12 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pertenecen a la macroetapa número 1. ¿Listo? Y aquí entonces es donde yo empiezo a preguntarme qué necesito de mi sistema o cómo funciona mi sistema. Por ejemplo, en el parcial, lo primero que uno tiene que hacer antes de ponerse a echar cualquier código es preguntarse cómo son los pasos de activación. ¿Sí? Ahorita de pronto hablamos de los pasos de activación del parcial, pero es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el paso de activación? Entonces, si ustedes se acuerdan de sus cursos de electroneumática cuando tenían que hacer allá el método cascada, el método paso a paso, pues lo primero que uno veía era cuál era el primer paso, cuál era el segundo paso, ¿sí? A ver, PLC está aquí. Listo. Entonces, yo me pregunto, si yo tengo aquí mi vástago,
¿sí? Sabiendo que aquí tengo un sensor, puede ser un final de carrera acá, que se llame A0 y acá tengo un final de carrera A1. Porque también usted puede tener otro tipo de sensores, se llaman sensores RIT. Los sensores RIT son sensores magnéticos que se colocan en la camisa del vástago, ¿sí? ¿Y por qué son magnéticos? Pues porque ellos miran es justamente el émbolo interno que tiene esto, ¿sí? Entonces son sensores magnéticos, entonces este también puede ser A0 y A1, ¿sí? No importa el sensor que usted tenga, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Tengo sensores RIT. Lo que me importa es que el sensor RIT me active tanto la entrada cuando esté totalmente adentro como cuando esté totalmente afuera. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo primero? Ah, es que si yo tengo un pulsador acá, lo primero que debe pasar es que yo oprima el pulsador y que el émbolo se encuentra adentro. ¿Para que haga qué movimiento? Llevo A más, vamos a ponerle así, A más. Ah, listo, hace A más y ¿qué pasa? Toca o se activa el sensor A1. Si se activa el sensor A1, ¿qué pasa? Tiene que hacer A menos. Y si está A menos, ¿qué tiene que pasar? Que se active A0, ¿sí? Para que vuelva a quedar en posición inicial. Esto no es nada diferente a lo que ustedes hacían en neumática, ¿sí? Porque ustedes en neumática hacían esto. Para pasar de A más a menos, ¿qué necesito hacer? Entonces, si ya estoy afuera y necesito entrar, A1. Ahora, de aquí vuelve otra vez a este paso, ¿sí? Si ya está dentro, quiere decir que es A0. Y para poder iniciar, necesito que mi pulsador esté en A0 y que oprima el pulsador y el sistema esté en A0. ¿Sí? Entonces, como ven, esto de acá es exactamente lo mismo que yo hice acá. Entonces, antes de uno ponerse a hacer cualquier tipo de programación, lo primero que debe mirar es los parámetros. Entonces, yo ya sé mis parámetros, vean, ya los tengo acá. Entonces, ahora sí yo puedo ir a programar lo que me falta en Fluid Sim. Entonces, yo diría acá que el primer paso es que se oprima el botón, vea, ahí lo tengo. Y que esté ¿quién? Que esté a 0. Entonces, yo lo puedo poner acá si quisiera, igual también me va a funcionar. ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo aquí a 0. Si eso se cumple, entra en la macroetapa 1 y aquí lo voy a poner un 1 para que siga derecho y haga la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? La primera acción será hacer A más. Eso es lo que me dice lo que yo acabo de hacer. Ah, entonces usted dice, bueno, voy a hacer A más. Eso quiere decir que tengo que activar a Y1. Listo, ya lo activé. Pero como es un cilindro de simple efecto, ¿qué pasaría si yo dejo este Y1 así? Es un cilindro de simple efecto, ojo. Quedaría enclavado, o sea, no suelta el aire, sino que se quedaría allá. No te entendí, se te entrecortó, qué pena. Ah, que pues como no hay corte en el aire, pues quedaría siempre hacia afuera, en la posición de afuera, no habría el retorno. No, señor. Voy a colocar aquí para que se den cuenta de qué pasaría. Voy a dejarlo así. Aquí le voy a poner uno como para completar y que ustedes vean. Listo. Entonces dice, oprima este. Espere. Bueno, voy a oprimirlo acá. Voy a haber puesto un interruptor para este ejemplo. Entonces, si ustedes ven, el vástago salió, ¿sí? Ah, pero
Espere que aquí se va a salir. Para que nunca se salga. Listo. Entonces, cuando yo prima, ustedes ven que el vástago sale. Y ahorita la siguiente transición en 11 me dice que no está el pulsador. O sea que cuando yo quite o deje de oprimir el botón, lo que me estaban diciendo es que el vástago se queda afuera. Fíjese que no. ¿Quién me dice por qué? Porque no hay enclavamiento. Correcto, porque no hay enclavamiento. Esta, digamos, es la diferencia en utilizar un cilindro que es doble efecto, que sería este con mi válvula 5.2, ¿sí? Y que no sea retornada por muelle. Bueno, ¿para qué pongo esto, sí? Sería diferente si yo a este sistema, por ejemplo, le quitara el retorno por muelle y le pongo un piloto. Sí, en este caso mi sistema va a funcionar completamente diferente, vea. Si ves, yo ya le quité el pulsador y ahí sí se quedó. Porque la válvula no conmuta de retorno. Pero pues es que yo no tenía eso, yo tenía era un retorno por muelle acá sin pilotaje. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso acá? ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, póngale acá que usted necesita que tenga un set, ¿sí? Que haya flanco de subida y un 1. Entonces yo ahí seteo mi sistema, ¿ve? Tengo el mismo ejercicio que tenía antes, yo no he cambiado retorno por muelle, y cuando yo oprimo, él se va a quedar afuera. ¿Por qué? Porque la señal se quedó enclavada con el solo hecho de yo haberle puesto acá Y1 igual a 1. Listo, perfecto. Continúo. ¿Cuál es la siguiente? Aquí. ¿Cuál es la siguiente acción? La siguiente acción es que si se activa A1, haga A menos. Entonces usted viene acá y dice, si se activa A1, tiene que ser minúscula, haga la acción, entonces yo voy a copiar y voy a pegar este, ¿sí? Amén. Listo. Y me falta la última transición. ¿Cuál es la última transición? Según el sistema que yo, la última transición para que vaya a posición inicial es que haga otra vez a 0. Entonces usted pone acá a 0. Y ahí, aquí, porque ya no funciona. 1. Porque el macroestado tiene 0 en la salida, profe. Eso no, cada vez que usted active no va a seguir. No, pero... ya, porque se activó solo una vez. Sí, tienen toda la razón. Muchas gracias. Listo. Sí, entonces ahí ya lo hace. Solo que lo hace entonces muy, muy rápido. Hay otra cosita que yo les quería mostrar del software. Entonces voy a ponerle un tiempo. Ese tiempo lo pusimos la última vez acá. ¿Se acuerdan? En la acción. Esta vez quiero poner en la transición. Entonces voy a decirle funciones booleanas. Si está una y está la otra. ¿Sí se acuerdan? Entonces ahí es cuando uno piensa en funciones booleanas. Dice AND y coloca un tiempo. Digo, cuando se active un segundo la etapa X11. Quiere decir, cuando esta se active, un segundo después, oiga, y no me tomó la 1. Ya. ¿Sí? Y estén estas dos condiciones porque están con una I, sigue adelante. Hay una opción aquí que me permite a mí visualizar que yo sí esté haciendo bien y es este diagrama de estado. Entonces voy a poner mi diagrama de estado acá. Listo, voy a bajar esto. Y ustedes van a coger este cilindro y lo van a llevar acá adentro.
y van a soltar. Si quiere, píntele algún color, no sé, azul, al desplazamiento, porque es lo que yo quiero ver ahorita, solo el desplazamiento. ¿Listo? Cuando yo presione, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo lo dejo oprimido, y aquí yo tengo la gráfica de cómo ha sido entonces mi sistema, ¿sí ven? Cómo ha sido el funcionamiento. Si yo quisiera ponerle o ver, digamos, también el flanco de bajada que tuviera un espacio, pues entonces tengo que ponerla también aquí con esta transición de acá. Un segundo cuando se active la etapa 12. La etapa 12 es la anterior. ¿Listo? Ahí. Entonces, si yo lo dejo oprimido, debería un segundo por cada uno. ¿Sí ven? Entonces, esa es la función de esa macroetapa. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. A ver si alguien escribió, hay dudas de algo, ¿no? No. ¿No? ¿Todo es claro hasta ahora entonces? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dígame. Ahí al lado del step 11, en la condición de Y1, ¿cómo fue que usted puso Sí, sí. para el doble punto igual a 1? O sea, esa condición de que fuera igual a 1. Vea la acción. La acción tiene una flecha hacia arriba. Eso me indica que es una acción es una acción condicionada y esa acción tiene que Sí, ver con un flanco de subida. Por eso tiene la flechita para arriba. sí, sí, ya vi que estaba haciendo mal. ¿Listo? Sí, gracias. Entonces, van a guardar este de acá. Vamos a guardarlo. Profe, Voy a ponerlo acá. yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Cómo fue que hizo lo del tiempo en el salto de cada paso? No alcancé a ver. La última vez habíamos puesto acá, doble clic, habíamos puesto el tiempo, si se acuerda, ¿a dónde era? Aquí, en la acción condicionada. ¿Sí? Sí. Que habíamos puesto aquí el tiempo y luego habíamos creado una variable. Eso lo hicimos la clase pasada. Esta clase no lo hice así, esta clase fui y la hice en la transición. ¿Sí? Si yo le abro aquí doble clic a la transición, le digo que haya un retardo y le seleccioné en este caso una de las etapas que tengo creada que empieza por la letra X. Ah, ok, ya, listo, ya. ¿Sí? Ya entendí, ya vi. Listo. Por ejemplo, yo también hubiera podido hacer lo siguiente. Otra que les muestro, miren. Voy a devolver esta a 0, así como estaba antes normalita. Y el tiempo lo voy a poner en otro lado. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner acá, a la salida de la macroetapa. ¿Y cómo la voy a poner? Voy a decirle que tenga un retardo de un segundo una vez se active la salida 1. ¿Sí? XS1 implica esta salida acá. ¿Sí entienden? Entonces, para ese caso, me va a funcionar exactamente igual. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo en el GraphSet jugar con la activación de cualquier etapa y no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando pues yo lo coloque o coloque, digamos, tenga en cuenta la lógica de cuál etapa o qué acción quiero realizar. Listo. Bueno, entonces, si ya hicieron eso, entonces, como les digo, guarden y van a abrir una copia de este mismo, ¿sí? La copia, entonces, yo cojo acá, pues cuando le di a abrir, como para no tener uno que hacer control C, control B,
y ahí le crea de una vez la copia. Usted puede cambiarle aquí el valor, el nombre de una vez. Entonces esta la vamos a llamar, eso sí no le borre la extensión, por favor. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama la otra etapa? La otra etapa ahí se llama la expansión. Bueno, yo le voy a poner expansión. Ahí no me acuerdo ahorita. Incluyentes, que se llama acá. Incluyente. ¿Sí? Pues yo hago el cambio de una vez acá, pues ustedes pueden hacerlo pues como quieran. El caso es que abramos otro ejercicio igualito, ¿sí? Para que no cambien el anterior. Y vamos a dejar todo el ejercicio, la parte neumática y eléctrica, y lo único que voy a cambiar es la programación. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a utilizar otro tipo de etapa. Esa otra etapa es la etapa paso incluyente. Entonces, el paso incluyente es otro tipo de sistema donde dentro de ese paso se encuentra almacenado una parte del programa que yo esté necesitando, ¿sí? Entonces, puedo hacer exactamente, digamos, lo mismo que la macroetapa. Pero pues se realiza, digamos, para partes de código mucho más pequeñas. No es que yo la utilice, pues, para hacer un código muy grande. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Voy muy rápido. Puedo seguir. ¿Alguien? Ah, profe. Sigo entonces. Listo. El silencio todo. Entonces, en este software y en cualquier otro software que ustedes vayan a hacer Grapset, necesitan crear la otra parte del código, la que va incluida dentro de este bloque. Para eso entonces vamos a seleccionar un paso simple y vamos a colocarle, por ejemplo, acá el número 1, ¿sí? O el número 10. En este caso quiere decir el número de la etapa al cual va a iniciar, ¿sí? Pero hay algo especial, hay que ponerle un asterisco, ¿sí? Ese asterisco siempre tiene que ir. Entonces, ese lo colocamos aquí en este software fácilmente así. En otros, pues hay que poner un asterisco, ¿sí? Entonces, dan clic en la casilla de conexión de activación. Y a partir de ahí es que va a empezar su programa. Ese asterisco, eso es lo que indica que su sistema va a iniciar, ¿sí? Solo necesitan 3 etapas. Entonces, que a partir de ahí su sistema va a iniciar. Listo. Y va a colocar una transición, como puede ser aquí esta y aquí esta. Pues obviamente antes nosotros ya hicimos el estudio de el ejercicio, cómo se debía hacer, ya vimos qué se tenía que activar y en base a eso yo empiezo a programar. Listo. Entonces ya lo tengo ahí. Entonces, a diferencia de la macroetapa era entrada y tiene salida. Este no. La diferencia de este es que cuando esté activo 1, este diagrama que estamos haciendo acá se va a mantener activo. Una vez uno salga de activación, el sistema va a dejar de funcionar, ¿sí? Entonces voy a ponerle acá 11, voy a ponerle acá 12. Listo. Creamos las acciones entonces respectivas. Listo. Y acá entonces vamos a poner entonces que active toca hacer exactamente lo mismo que antes, ¿no? Que active a Y1 y que sea un flanco de subida. Listo, un set. Entonces, la primera opción era que cuando esté a 0 y ST. Eso era lo que a mí me decía acá mi estudio o el análisis que yo hice. Cuando haga eso hace a más. Entonces, por lo tanto, acá yo necesito solo que siga derechito un 1. Y
Hace 11, entonces hace Y1, listo. Y luego el estudio a mí me dice, o el análisis, que cuando llegue a ser A1, hace A menos. Entonces, cuando llegue a ser A1, entonces vuelve a ser A menos. Entonces le digo que va a ser igual a 0, Y. Listos. Ahí ya lo tengo. Me queda una última transición que colocar, porque en esta yo sí la voy a retroalimentar. Y esa última transición, ¿cuál es? Pues según mi análisis, la última para que vuelva a la posición inicial es que se oprima a 0. Entonces usted viene y coloca a 0. Listo. Ahí no le va a funcionar ahorita, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, yo voy a oprimir y si ve que el sistema nunca nunca inicia en 10. Porque en este software, a diferencia de otros, hay que colocar algo que se conoce acá como el graph set parcial. ¿Sí? Entonces ustedes van a arrastrarlo. ¿Por qué no me deja? Ya. ¿Sí? Que cubra todo el código. Le van a dar doble clic y le van a poner un nombre. El nombre tiene que ver justamente con vamos a ponerle 10. ¿Sí? Este tiene que ver justamente con el que ustedes van a asociar aquí, en su paso incluyente, en la parte de acá, que le pregunta qué graph set incluyente quiere usted trabajar. Usted le dice que el 10. Profe, qué pena, ¿cómo es que se crea el bloque? El G10. Aquí dice graph set incluyente en la parte, graph set parcial en la parte izquierda. Ah, vale. Usted lo arrastra y lo expande al tamaño del código. Listo. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de eso, se dan cuenta que él les pone G10 porque hace parte del grupo 10, ¿sí? Ese digamos que es el enlace entre estos dos, y aquí arriba le aparece 1 porque se conecta con el bloque incluyente 1. Ahí ya me debería funcionar. ¿Se dan cuenta? Ahorita porque está funcionando así, porque no hay etapa aquí 1S1, entonces voy a quitarle acá. ¿Sí? Mejor dicho, vamos a ponerle un poco de tiempo porque la verdad casi me quedo sin oído ahorita con mi computador. Entonces vamos a ponerle acá que sea A1 y el tiempo de 1 segundo sobre... y aquí entonces ya les aparece, ya no les aparece solo como X, sino les dice del grupo 10 la etapa 11 en este caso. Y aquí yo le puedo poner es del grupo 10 la etapa 12. ¿Sí? Entonces, 1 segundo, grupo 10, etapa 12. Listo, ahora sí me debe funcionar bien. Ah, no, ese último no, porque es cierto que las macroetapas no salen. La macroetapa no sale. ¿Sí? A menos de que usted haga pasar la transición. No es como digo, la incluyente no sale, como la macroetapa que sí tiene el bloque de salida. Entonces no, ese lo tengo que poner es acá. Entonces, y 1 segundo de GX12. Ahora sí. Listo. 1 segundo para arriba, 1 segundo para abajo. ¿Sí? Entonces ahí ya me quedó mi sistema. ¿Preguntas? Me falta colocar el acero que se me borró de ahí. Entonces,
ahí ya tienen las diferencias entre una macroetapa y una incluyente. Profe, o sea que ya nunca me va a salir de ese recuadro. ¿Cómo? O sea que ya nunca me va a salir de ese recuadro. Sí, no se sale a menos de que se cumpla esta transición de acá, que la puse mal. Por ejemplo, digamos, voy a cambiar esta transición, lo voy a poner es que no esté oprimido el botón. ¿Listo? Aquí, ¿dónde está? ST, acá. Entonces, él sigue ahí, pero en el momento en que yo quite, ¿sí ve? Porque la transición se cumplió, esta transición de acá abajo, entonces el sistema deja de funcionar. En cambio, la macroetapa no, la macroetapa es diferente porque la macroetapa entra y hasta que salga. Listo, profe. Se preguntarán, bueno, ¿y para qué nos pidió las lamparitas? Bueno, las lamparitas es para que ustedes miren el funcionamiento de ¿cómo se llama? De esta acción. Vean. Entonces van a poner otra acción acá. Entonces, esta acción que vamos a poner acá es una acción condicionada. Y esa acción condicionada, es decir, esa acción se cumple si, solo si está la condición. Entonces, voy a decirle, por ejemplo, que active la lámpara 1 si se encuentra activo a 0. Puedo copiar esto y puedo pegarlo. Y voy a crear otra acción. ¿Cuál es la otra acción? Voy a decirle que se active L2 si solo si está activo a 1. Entonces, ¿qué dice la lógica? La lógica dice que cuando el sistema inicie acá, que cuando el sistema inicie debe empezar o debe prenderse un momento la luz que sea la L1 y luego debería prenderse más adelante la L2 hasta que toque a 1. Voy a extender este acá como para poder mirar bien eso. Listo. Para este sí voy a utilizar esto. Entonces, paso siguiente. Entonces, si ven, vea. Si ustedes ven acá, la lámpara que está activa es la verde, pero en el momento en que A1 deje de estar activo, aquí en este momento A1 dejó de estar activo, si ustedes ven aquí en el graph, la lámpara se apagó. O sea, esta acción ya no se hace, porque la condición no está activa. Sigo. Se activó a 1 porque llegó a la posición S1, se activó a 1. Por lo tanto, esta condición que dice L2 se activa en ese momento, estando en la misma etapa. Para eso era que les había pedido que pusieran la lamparita. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. En el primero que vimos en el macro también es, o sea, es posible hacer como la realimentación, como la que hacíamos en la clase pasada, el contador, todo eso. O tiene que ser algo lineal que sale. No, esta macroetapa es lineal. Es decir, tiene siempre un bloque de entrada y un bloque de salida. Ya. Pero ahí se podría implementar un contador. Claro, sí, también lo pueden hacer. En realidad, uno que lo utiliza, por ejemplo,
uno activa para decir que el programa lance la macroetapa. Entonces, lo voy a poner así, venga, a ver. Espera y les muestro. Puse la condición aquí de que cuando cuando deje de estar presionado. Entonces, a ver. ¿Se dan cuenta? Vea. Creo que fue como muy rápido. Entonces ahí ya lo puse en pausa. Entonces voy a oprimir aquí el botón. Y dejo que el sistema entre. En este momento está en 11. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, en este momento se encuentra en 11. Ahora, yo desactivé el botón. Por lo tanto, ¿qué pasa? De la macroetapa debe salir el sistema. A ver, salga, no quería. ¿Sí? Entonces, el sistema no sale hasta que no termine la macroetapa de tener acción. ¿Sí? Así se esté cumpliendo esta transición. Cosa diferente que pasa con este. Porque fíjese este. Vea, yo presiono, mi sistema entra a realizar las acciones que tenga que hacer. ¿Sí? Pero cuando yo quite, el sistema se cae. ¿Sí? Ya deja de funcionar internamente mi sistema incluyente. En cambio, la macroetapa no. La macroetapa es diferente. ¿Sí? Vuelvo y repito. Yo activo, entra dentro de la macroetapa, se encuentra en etapa 11, quité el pulsador, es decir, en este momento esta transición es verdadera, pero el sistema, vea que hasta que no acabe la macroetapa, no sigue derecho. ¿Listo? Esa, digamos, es la diferencia más grande. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede hacer, si uno quisiera hacer un sistema STAR paro de emergencia, pues uno diría que en el momento en que se oprima el paro de emergencia, entonces mate, digamos, el programa anterior. Entonces, yo utilizaría un incluyente. ¿Sí? Excluyente sería para programas que necesito exclusivamente estas macroetapas, que el programa se desarrolle de inicio a fin. No puede haber interrupción. ¿Me hice entender? ¿O hay dudas? Sí, yo sí entendí. ¿Sí? Los demás que se pronuncien, por favor. Al menos para saber que están ahí. Profe, no me Sí, sí, quiso señor. servir el incluyente. Profe, ¿no me quise qué? No me quiso servir el incluyente, no sé qué pasó, hice malo. Ahí lo dejo mientras los otros compañeros me van diciendo. ¿Los demás sí entendieron o también tienen dudas? Sí, profe, sí entendimos. ¿Sí? Por ahí Margarita quería decir algo también, ¿no? Profe, esto no me funciona. ¿Cuál no te funciona? ¿También el Eh, incluyente? sí. Entonces ya vemos dos con el incluyente. Bueno, entonces voy a repetir los pasos del incluyente. Primero, entonces crear el incluyente. ¿Listo? Segundo, crear una etapa y esa etapa van a ponerle conexión de activación. Les debe quedar con el asterisco ahí al ladito. Tercero, ir aquí, graph_set parcial, y todo el código meterlo dentro del graph_set parcial. Cuarto, doble clic al graph_set parcial. Póngale un número, en este caso yo le puse 10. Y ese mismo número tienen que ir aquí en el incluyente, dan doble clic al incluyente principal, y aquí abajito dice graph_set parcial incluido. Si ustedes le dan clic de hecho acá, solo aparece el 10. Entonces le dan clic al 10 y ya. ¿Sí? Sí, Aquí, profe, yo hice 10. todo eso y nada. Y ahí funciona. No. Pueden compartir pantalla y de pronto o yo me doy cuenta o alguno de nuestros compañeros se da cuenta del error rápidamente, como ha pasado. Profe, una pregunta antes de Dígame. compartir pantalla. ¿Qué pasa si la condición del indicador luminoso L2 no se pone ahí como en serie con el otro, sino abajo, en la Nada, etapa 12?
¿Sirve igual o...? Ah, o sea, usted me dice poner esta acá. Ahí, sí. No, pues, o sea, no pasa nada porque este indicador luminoso solo se va a activar para esta etapa, ¿sí? Y pues Ah, ok. esta etapa sí se va a desarrollar porque cuando llegue a 12 es porque A1 ya está activo, o sea, estoy subutilizando esta acción, de hecho. ¿Por qué puse la acción Oh, arriba? La acción arriba la puse fue porque eh, arriba puede darse que no esté a 1, que no esté a 0 y que no esté a 1. Entonces yo puedo ver ese cambio entre las luces. Lo puse nomás es para que entendieran cómo funciona la acción condicionada. Sino que si yo lo pongo a funcionar acá es muy rápido. entonces si lo pone abajo se notaría como ese cambio. Si lo pongo abajo, tampoco lo va a ver rápido. Si quiere puede Ok, introducirlo, lo va a ver igual de rápido. No va a tener ok. ningún cambio. Gracias, profe. Por eso lo hice como en cámara lenta para que ustedes pues vieran lo de la acción condicionada. De que lo tenía. ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí, Em, ¿Ya están viendo? sí. Sí. Pero ves que yo le doy acá. Dice, hay conexiones atravesadas por conductos. Sí, 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 ya, Listo. ya. No, es Arreglé. que Listo, no hay lío. Eso es algo que a mí también como que flexiona ahí a ver. Pero bueno. Listo. pero ves que yo le doy y si ves, se queda ahí, no hace más nada. Se trabó. Entonces, miremos la transición. O sea, la transición es la que me dice a mí, ¿dónde se quedó? Esa es la pregunta. Entonces, dale play. Listo. Si tú le das play y le das start, ¿dónde queda? Dale start. Está en 11 y siguió derecho. Sí. Pero tú Uy, ves que nunca el vástago volvió a entrar, o sea, el vástago quedó por fuera. sí. Listo, entonces cuando eso nos pasa, el procedimiento que uno haría sería volver a iniciar la simulación o volver a iniciar el programa paso por paso. Ok. Eso. Entonces, dale start y ahí sí empieza a darle clic, 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 clic hasta que veamos que la bolita, eso, llegó a 11. Entonces ahí Sí. dice que active a Y1 y a Y1 ya lo activó. Ahí lo vemos. Listo. Continúa. Y el vástago, ¿qué está pasando con el vástago? A ver, listo. Dale siguiente al paso. Ahí, siguiente, hasta que veamos, ¡pum! Ahí. Entonces, activó a 1. Sí. Y abajo dice, si hay tiempo de G10X11 de 1 segundo y está activo a 1. Dale a ver. Dale paso. Y se desapareció. No sé, profe, ¿qué le pasa? Sí, a mí me pasa exactamente igual. Igual. Si le quitas el tiempo, quítale un momento el tiempo ese que tienes de... ¿Acá? Sí, ¿Paso a paso o normalito? no, normalito primero. Vamos para ver. Ahí como que sí Eh, funcionó. sí. Dale play de nuevo. No el paso a paso, dale play ¿No? normalito. ¿Mal? Sí. Bueno, No, ahí volvió a pasar lo mismo, ¿sí ves? Sigue dañado. sí. Dale stop. ¿Qué puede ser?
No sé. Le dijiste que retorne al 10. Uy, se me apagó el computador. Que retorne al 10. Ponle un tiempo. A ver, espérate, a ver, yo reviso con el mío. Bueno, bro. Dice 1 segundo. No, pero sí, ahí está bien. Y la variable A1 es. Y yo le doy play. Sí. Sí, a mí sí me está funcionando bien. Entonces, vuelvo y revisar. No, pero eso no es, o sea, ahí está bien. Ese punto está bien. Ponle un tiempo, ponle otra vez ahí en la transición de A1. Acá. Sí, Ajá. ponle otra vez el tiempo. Ponle I, 1 segundo en GX11. Ese, aceptar. Dale play. Mara, ahí te, Ah, ahí te ya sé qué borró, es. te Ya sé borró la qué 1. es. Ya vi qué es. Lo que sucede es cambia ese pulsador ahorita por un interruptor. O mantén el pulsador oprimido. ¿Ese? Sí, o sea, dale play y mantén el pulsador oprimido. Es por eso. Resulta que debajo de la etapa incluyente ST que tú tienes ahí, dice Se salta de una vez. que no esté oprimido el pulsador. Entonces, cuando tú dejas de oprimir el pulsador, él se sale, mata la incluyente. O sea, ¿sí? No. Déjalo como estaba. Devuelve eso que hiciste. Déjale ST. Listo. Ajá. Hablo de la transición debajo de la incluyente que dice no ST. Aquí. Sí. Borra eso. Y coloca ahí, pon... a ver, yo qué puse. Sí, ponle un tiempo de 1 segundo Sí. a la activación de X12. Aunque, bueno, ahí no va a hacer nada, pero pues igual al menos no pasa eso. Listo, ya. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que en esa transición tú le tenías que no se presiona el pulsador. Entonces, cuando el sistema, tú dejas de presionar el pulsador, esa transición era verdadera y seguía adelante la ejecución del programa. Y como este tipo de incluyente, cuando sigue adelante, mata el programa, sin importar dónde esté. Entonces tu vástago quedaba afuera, quedaba tocando a 1, y para volver a iniciar, la pregunta era que si estaba a 0 y el pulsador. Como el vástago está en A1, así tú presiones el pulsador, esa función lógica nunca se va a completar. Ah, listo, profe. ¿Sí me hice entender? Sí. Listo. Por eso es el problema. Listo. De Vale. pronto es el mismo problema que tiene ¿Quién más tenía el problema? Sí, profe, ya lo corregí, ya funciona así. ¿Era ese mismo? Listo. Vale. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ese es el ejercicio acá. Antes de terminar, pues me gustaría hablar era con respecto al parcial. ¿Sí? Listo. Entonces, vea que no es mentira. Vea. Yo aquí tenía, y digamos eso es a lo que me refería. ¿Sí ven? Yo les dije sensores deben ser interruptores. Los interruptores y los pulsadores no son lo mismo. Porque cuando la caja se ubica acá, el sensor se activa y se mantiene activo hasta que la caja siga adelante.
Entonces, el proceso cuando uno hace un proceso o un sistema de programación para automatización es pensar en el paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Les pregunto para ya terminar la clase. Hacemos esto. ¿Cuál es el primer paso? Que la banda está en movimiento, ¿no? Exacto, activar la banda. Eso es lo primero que usted debe hacer. Listo. ¿Sí? No estamos hablando, no sé si hay o no a cajas, ni idea. Pero lo primero que tengo que hacer es poner a activar la banda para ver si llega una caja a este punto de acá. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Que detecte una caja. Que se detecte la caja. Eso, entonces vamos a poner nombres. Sensor S1, sensor 2. Este lo va a llamar A. Y este no se lo va a llamar M. Entonces voy a borrar acá, entonces voy a poner acá mejor activar M. ¿Listo? Y así ya activar M. Entonces, activar el motor de la banda. Luego, ¿qué va a pasar? Se va a activar S1. Si se activa S1, ¿cuál es la acción que yo debo hacer? Creo que era esperar un segundo, ¿no? Y ahí sí activar. Detener la banda primero. Detener la banda primero, correcto. Desactivar la banda. Desactivar M. Luego, esperar un segundo. Y después abrir el paso. Hacer a menos. Abrir el paso. Entonces, con un sensor tengo ¿cuántas acciones? 3 acciones. Sigo. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El segundo sensor. El segundo sensor. Pero entonces yo voy a ponerle como si S1 y S2 están activos. ¿Por qué I? Porque qué tal que alguien de chistoso quite la caja. Si usted llega a quitar la caja y usted pone la mano acá en S2, pues S2 va a estar activo, pero si la caja la quitó, entonces usted está regando todo esto sobre su sistema. Entonces por eso hay que ponerla ahí. Entonces, si están estos dos, ¿qué debe pasar? Nada más. Cerrar la caja, ¿no? Cierra la caja, hace a más, espera un ¿Cierto? segundo y Y prende el después motor. prende el motor. Y queda en el primer paso. Y vuelve y regresa al primer paso. Listo, ahora programa esta vaina. Pero, profe, o sea, mi pregunta ahí, bueno, es un poco profe, y básico. faltaban los El sensor, contadores. Ya. Bueno, sí, digamos que entonces cuarto paso, si faltan los contadores, porque si tienes razón, faltan los contadores. Entonces el cuarto paso es el conteo, ¿sí? Haga conteo de 1 y después regrese otra vez acá, porque es el mismo proceso secuencial. Y como ustedes ven, vea, no me demoré ni 5 minutos haciendo esto del paso a paso antes de ponerme yo a hacer cualquier programación. Después de esto, ahí sí yo ya sé, porque yo ya sé qué debo activar y cuál es la secuencia que debo manejar. profe, ahora sí, Dígame. el sensor S1, para el caso de la simulación, ¿yo lo activo? O sea, yo... Claro, porque es que no tengo aquí en FluidSim, déjeme ver de todas maneras. A ver, componentes eléctricos, vamos a mirar. A ver, ¿qué sensor tenemos por acá? Porque aquí hay sensores, vea. Tengo aquí sensores, entonces un presóstato, aquí lo que le indica es señal eléctrica, pero no veo aquí electroneumático, caudalímetro, presóstato, no señor. Aquí están, vea, de alimentación, aquí están, vea. Inductivo, óptico, magnético, digamos aquí están los sensores. El problema es que si usted pone el inductivo acá afuera, ¿cómo lo va a activar? En el software.
no lo voy a poder activar, ¿cierto? Entonces por eso yo les decía, coloque un interruptor para que usted manualmente active el proceso. O sea, usted dice, doy start. Cuando doy start, debe activarse la banda y debe seguir activo ¿hasta cuándo? Hasta cuando usted oprima S1, que quiere decir que llegó la caja. Cuando usted oprima que llegó la caja, debe parar el motor, esperar un segundo y abrir la válvula. Y usted deja un interruptor porque usted necesita hacer otro clic. Porque los sensores, como le digo, estos sensores funcionan como funcionan de que se mantienen activos. ¿Sí? Se mantienen activos por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que esté la caja encima. Este no es que mande un pulso y ya, no, se mantiene activo. Mi error sí fue ese, que, no, o sea, por ejemplo, yo pensé que se enviaba era un pulso. No, los sensores siempre funcionan así. A menos de que, bueno, no todos. Hay sensores que, por ejemplo, digamos, este es el sensor trae, no sé, varios cables y le dice, por este cable le envío un pulso, por este cable le envío, ¿sí? Pero eso es ya por datasheet que usted lo ve, pero generalmente todos los sensores se mantienen activos el tiempo que esté activo, si son digitales. Estoy hablando de sensores digitales, no análogos. Profe, entonces, pues, siendo así, entonces yo sí, o sea, yo considero que sí debería dejarme la nota del parcial. No sé si usted ya revisó mi parcial. Pues si eso lo reviso y le queda la nota que está ahí. Porque, o sea, lo que usted está diciendo es que el de proximidad se deja oprimido y teniéndolo oprimido y oprime el de nivel, ya vuelve a moverse la caja, ¿cierto? O sea, por eso le digo, o sea, debe cumplir esto que yo le coloqué acá. Eso es, punto. Debe cumplir esto. Y en los 6 que yo revisé, no se cumplía esto. Y debe tener un cilindro normalmente, un cilindro simple efecto para la válvula. Sí, pues es que, no sé, yo considero que sí lo hice así, o sea, lo hice con pulsador tenido y los dos, o sea, pues yo considero que, es que no sé, ya reviso el mío. Voy a revisar el suyo. No sé, la verdad, Bueno. yo empecé a mirar el de varios y ahorita ya no me acuerdo porque la verdad ninguno cumplió mi expectativa. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea. En el mío, mi único error también fue sí, el pulso del sensor. Vea, ahí hay un 5 que le estoy dando de una vez para su tercer corte, porque ya hicimos esta parte. Lo único que tiene que hacer usted, ¿qué es? Completar ¿cómo es que se llama? El ejercicio. ¿Listos? Profe, entonces yo tengo una pregunta con respecto a eso. Dígame. Lo que pasa es que yo, pues, este ejercicio, pues, es la misma lógica que hemos venido trabajando para lo del el simple efecto, o sea, con un reset y un set, es sencillo. Pero cuando yo hago la programación y la hice y todo, no sé si ya habrá visto el video, de pronto no, la programación está igual que como lo hacíamos en la universidad, de ponerle el Me set y el acuerdo que reset. hay uno que decía hay uno de ustedes que decía que lo hizo igual, pero no le funcionó. De pronto es el mío. Y Sí, es idéntico, es la misma programación. Y al final pongo el reset para que vuelva a su posición de cerrar para que no pase el agua. Y no lo hace, o sea, A mí no tampoco sé me por qué. funcionó. Yo intenté programarlo con set y reset y me tocó hacerlo diferente. Porque Pues voy a revisar, pero no debería haber algún problema. Voy a revisar eso que me dicen. Lo que pasa es que toca ponerle como una banderita, como una M, creo que es la otra opción, porque a mí también le sale a uno un error, ¿no? Cuando no ponía el set y el reset. Sí, salen errores como que no lo puede hacer. Desde que Entonces la yo salida ponía sea una bobina, la no hay memoria, problema. pues no me acuerdo cómo se llamaba lo otro. Y Pues como no sé, la una... verdad, profe, si lo... Listo, pero vamos a hacer lo siguiente, vea.
para corregir el error, vamos a hacer esto en ese caso. Ustedes lo que van a hacer es, suponiendo que este es su botón de Start, vamos a hacerle caso al compañero. Va a activar usted una memoria. Va a Ok. setear la memoria. ¿Sí? O va a resetear la memoria en el caso que usted necesite. Y eso quiere decir que todo su sistema, bueno, esto lo hacemos para ladder, no lo tienen que hacer ahorita porque les estoy pidiendo que lo hagan gratis. Pero sí, en ladder debe ser así, vea. Como cuando yo les decía acá, qué pena que me estoy tomando ya más el tiempo. Ay, aquí no era, es en el, aquí, ¿sí? O sea, yo sé que aquí, digamos, en el simulador, pues a uno no se le estalla nada, no se le daña nada, pero en realidad la conexión real que yo debería hacer es la que yo les estoy haciendo acá, ¿sí ven? Que yo puse mi bobina a un lado para proteger mi equipo. Entonces, en el ladder yo debería también entonces hacer lo mismo para evitar cualquier problema. ¿Qué sería? Debería yo hacer lo siguiente, entonces. Al final, ustedes van a poner una memoria que me active como tal la salida de la bobina Y. ¿Listo? Porque esto usted jamás lo va a tocar. Jamás de los jamases no lo va a volver a tocar. Lo que usted sabe es que de aquí para arriba, toda la programación que usted haga, ¿sí? Entonces, lo único que tiene que hacer es setear o resetear la memoria para, por transitividad, setear o resetear la bobina, ¿sí? Pero el programa realmente, toda la programación viene de aquí para arriba, ¿sí? Esto usted no lo vuelve a tocar porque aquí usted tiene solo sus salidas. Entonces, que si tiene otra salida, pues entonces esta es M1, aquí pone M2. ¿Listo? Profe, pero es Y2. al revés. O sea, lo que toca setear sí es Y, la memoria no, porque si no tampoco lo va a dejar hacer. No, es que ya que me acuerdo, es que ese problema yo también lo sufrí cuando les estaba diciendo que programé uno de estos PLCs que son chinos y me pasaba exactamente lo mismo. Sí me acuerdo que yo molesté mucho tiempo con la salida, pero no, es con la memoria. Pues yo lo hice así en el parcial y como le estoy diciendo, eso así tal cual como usted lo está haciendo ahí, profe. A la memoria ¿Así? no había que, sí, arriba no había que ponerle set ni reset a la memoria, sino así tal cual como usted lo puso ahí fue que me funcionó en el parcial. Pues alguien que le haya funcionado, que hable y que nos diga. No, pues entonces sí funcionó, pero entonces deberían Pues, entonces hacerlo así. Listo. Es que es muy curioso, profe, porque pues, lo mismo que Sí, hacemos no, en la yo sé. universidad, es una cosa súper fácil, No, pero pero es no. que sí, eso depende de las marcas. Hay ciertas restricciones y sí me hizo acordar que yo con el PLC chino molesté muchísimo tiempo por eso. Hasta que me di cuenta y eso fue a prueba y error. Eso es. Bueno, profe, voy a mirar a ver qué, porque sí quedé con ese sin sabor. profe, Eh, Porque cuando entonces yo le daba set o reset yo, a un motor o algo, me dañaba el pulsador. Entonces el pulsador, digamos, lo oprimía, pero directamente si lo dejaba oprimido sí funcionaba la banda. ajá. Si quitaba esa función de set, cuando la quitaba automáticamente volvía a oprimir el botón y quedaba funcionando como lo había programado. O sea, ahora sí funcionaba sin necesidad de estar pulsando el botón todo el tiempo. Eso sí me sucedió a mí también. Pero entonces creo que ese comando set y reset lo que hace es que pueda dar directo el sistema. O Sí, lo si pone también lo directo. puede resetear solo todo el tiempo. Exacto. profe, Sí, sí. entonces pues yo creo que Dígame. yo sí me quedo con la nota del parcial. Listo. Vale. Entonces Sí, yo ahorita reviso el suyo. Yo yo también. también quiero, profe, quedarme con la Sí, nota de mi parcial. Listo, Voy a anotar listo, acá. gracias. Acevedo. ¿Y quién más? Yo también, Villamil o Wesley. Como... Villamil y Zárate. Listo. Jeffrey está por ahí. Y Zárate, profe, Zárate también. Ah, Jeffrey está por ahí. Sí, sí, señor. Jeffrey, usted me envió su parcial y yo nunca lo pude abrir. Así que para que por favor esta vez que lo envíe, se asegure que yo pueda abrirlo, ¿listo?
Y Bueno. tengo una última persona que sí le quería preguntar porque pudo hacer algo que yo no pude. ¿Dónde está? John. ¿Dónde está John? John Señor. sigue con nosotros, ¿sí? Usted no hizo, usted hizo creo que un ejercicio con doble, ¿con doble qué? Señor. El doble. Espérame. Este del OPC. O sea, usted utilizó la salida 0 y la salida 1, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo le quería preguntar, porque a mí no me, o sea, no le he podido hacer funcionar. ¿Qué fue lo que le tuvo que hacer? ¿O hizo el normal? No, le coloqué comando AB1, AB1. B0 y B1. Porque es que yo coloqué B16 y de ahí en adelante yo creí que era que comenzaba desde, digamos, 7 desde 8 en No. adelante. No, Y ese es el puerto. era el nombre del puerto que le cambié nomás, le puse el Exacto. nombre del puerto. Pero entonces usted lo único que hizo fue Ese era- sacó dos así, Sí, ¿sí o no? señor. A uno Sí, le así. puso el puerto 0, al otro le puso el puerto 1, El 1. activó Sí, y en el el OPC y ya. PLC, cuando usted mira la imagen, ahí ya le lee ese comando. Incluso ahí le coloco estos nombres, digamos, a la salida. Se coloca ese y mira en el puerto, en el TIA Portal, en el PLC, y ahí ya le sale registrado ese nombre. Después de los de Sí, 0.7. es que, Porque o ya sea, empieza 1.0, 1.1 y así. sí, es que lo intenté, pues porque sí sé que funciona, de cuando ustedes me habían dicho, lo intenté y no pude, y cuando revisé su tarea y veo que usted sí lo tenía, porque a mí me bloquea, entonces voy a No, volverlo a pues, intentar. eso fue lo que yo hice. Incluso en las entradas del SIN 7, Ujú. tiene que volver a dar en salidas y ahí vuelve y le bota a otra pantalla y ya la llama como B1, el mismo nombre que le ponen en Bueno, FluidSync. si no, voy a intentarlo, si no, pues le pedimos entonces una tutoría a usted. Bueno, profe, tranquilo. Sí. Listo. Sí, si no, yo lo puedo explicar en un video y se lo envío para que lo vea. Perfecto. Sí, para todos, por favor. Bueno, Con eso todos podemos hacer la conexión para dos. Porque si yo he intentado o sea, tengo la comunicación y se bloquea de una. Pum, y de hasta hecho ahí. yo iba a hacer los 3 motores, pero pues cuando dijeron que 2, yo dije, no, pero para que me desgasto más. Entonces No, por pero eso lo dije. estuvo bien porque lo vi en la tarea y dije, bueno, buenísimo. Listo, muchachos, muchísimas gracias entonces y nos vemos entonces la clase del jueves. Bien, profe, hasta luego. Bueno, Listo, hasta profe, luego. gracias. Hola, profe. Profe, la tarea queda para el jueves ya. Sí, entrega máxima antes de la próxima clase. Listo. Profe, Gracias. ¿no puede ser hasta el viernes para que no quede encima con el parcial? Uy, sí. No, por eso mismo, porque si no, entonces ustedes van a empezar a trabajar en eso y en el parcial. No, ¿Para el cuándo jueves, surgía? No jueves escuché. antes de la clase. Jueves antes de las 3 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Bueno, profe, Hasta chao. luego.